Hace 3 semanas comenzamos un viaje por Latinoamérica, buscando el libro que mejor define el alma de cada país. En la parte 1 visitamos México, Argentina, Colombia, Brasil y Venezuela. Y en la parte 2 recorrimos Chile, Perú, Cuba, Uruguay y Bolivia. Hoy, en la parte 3, el gran final, 5 países más, 5 libros extraordinarios. Y al terminar este video, quiero que noten algo. Todos los libros de esta serie, los 15, tienen algo en común. Algo que no noté hasta que estuve trabajando en este último episodio. Se los cuento al final. Quédate conmigo y averigüémoslo juntos. Hola, bienvenida o bienvenido a Feiria. Si esta es tu primera vez aquí, me alegra mucho que hayas llegado. Y te recomiendo que empieces por la parte 1 de esta serie. Te dejo el link en la descripción. Y si ya me conoces y has estado en este viaje desde el principio, gracias por seguir aquí. Mi nombre es Monique, soy madre, latina y soy una mujer emprendedora. Hoy cerramos el recorrido por Latinoamérica, 5 países que quizás no esperabas en esta lista. Países más pequeños, pero con historias literarias que te dejan sin aliento. Guatemala, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Y al final, la reflexión que cambió mi perspectiva de toda esta serie. Vamos con el primer país. Comenzamos en Guatemala, la tierra de los mayas, de la jungla infinita, de los colores más vivos de América Central y de uno de los escritores más valientes que ha dado este continente. El libro que define a Guatemala es El Señor Presidente, del autor Miguel Ángel Asturias, publicado en 1946. Pero la historia de este libro comienza mucho antes de 1946. Asturias comenzó a escribirlo en los años 20 en París y lo terminó en 1933. Pero durante 13 largos años, no pudo publicarlo. La censura de los dictadores guatemaltecos lo tenían bloqueado, porque el libro los retrataba exactamente como eran. El Señor Presidente es una novela sobre la vida bajo una dictadura brutal. Un dictador que nunca tiene nombre, solo título. Un país donde el miedo es el único idioma que todos hablan, donde la delación es moneda de cambio y la verdad es un delito. Asturias lo escribió combinando el misticismo maya con el surrealismo europeo. El resultado es algo que nunca se había visto antes en la literatura latinoamericana. Una pesadilla que se lee como poesía, una denuncia que se siente como un sueño. En 1967, Miguel Ángel Asturias ganó el Premio Nobel de la Literatura, el más alto honor literario del mundo, y el gobierno que durante años lo persiguió tuvo que reconocerlo como el hijo más ilustre de Guatemala. La literatura siempre gana, siempre. Asturias nos decía, el señor presidente era lo más parecido a Dios, todopoderoso, inapelable, temido. Guatemala nos habla del poder que censura. Ecuador, el siguiente país, nos habla de lo que ese poder aplasta y de un escritor que se negó a mirar hacia el otro lado. Ecuador, el país ubicado en el centro del mundo, de los Andes nevados, de la selva amazónica y de las Islas Galápagos, y de un libro que cuando se publicó en 1934 escandalizó a las clases altas del país y fue recibido con entusiasmo revolucionario en Rusia. El libro que define a Ecuador es Huasipunco, del autor Jorge Icaza, publicado en 1934. Huasipunco, palabra en quichua, que significa la puerta de la casa, que era el pequeño pedazo de tierra que los terratenientes daban a las familias indígenas a cambio del trabajo forzado. Una vida entera de esclavitud a cambio de un pedazo de suelo. Icaza retrata con una crudeza devastadora cómo los pueblos indígenas del altiplano ecuatoriano eran explotados, humillados y masacrados por terratenientes que los consideraban menos que humanos.
Este libro se compara con Las uvas de la ira de John Steinbeck. Ambos son gritos de injusticia. Ambos hicieron que quienes tenían poder se sintieran incómodos, y eso hace sentir incómodo al poder. Es exactamente lo que la gran literatura debe hacer. Huasipungo fue traducida a más de 15 idiomas, y Jorge Icaza, el mismo hombre que el gobierno censuró por escribir sobre un dictador, terminó su carrera como embajador de Ecuador en Rusia, porque la historia tiene sentido del humor. Icaza nos decía: el indio tiene que trabajar. Si no trabaja, ¿para qué sirve? Para nada, como la tierra que no da fruto. Ecuador denuncia la injusticia con furia. Costa Rica la denuncia desde adentro, desde una celda, y la historia del siguiente libro es tan increíble que parece imposible que sea real. Llegamos al libro que me dejó sin palabras, el que les mencioné al final de la parte 2, el de ese país pequeño cuya historia parece imposible. El libro que define a Costa Rica es La isla de los hombres solos, del autor José León Sánchez, publicado en 1963. Pero para entender este libro, primero tienen que conocer al autor. José León Sánchez nació huérfano en la zona rural de Costa Rica. Nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. No sabía leer ni escribir. A los 20 años fue acusado de robar las joyas de una basílica. Fue torturado hasta que firmó una confesión. Una confesión falsa, pero la firmó porque no podía soportar más el dolor de todas las torturas. Lo sentenciaron a 45 años de prisión en la isla San Lucas, la peor prisión de Costa Rica, un lugar tan brutal que los presos la llamaban el infierno. Allí, en esa isla, un preso más viejo le enseñó a leer y a escribir, y José León Sánchez, analfabeto, inocente, olvidado, empezó a escribir con lo que encontraba. Y en lo que encontraba. Escribió su novela en trozos de papel de cemento, en cajetillas de cigarrillos o en cualquier superficie disponible. La novela salió de forma clandestina y se publicó y se tradujo a 25 idiomas. Tuvo 150 ediciones en español y realizaron su película en México. 48 años después de su sentencia, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró que José León Sánchez era inocente y que su condena había violado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un hombre que no sabía leer escribió uno de los bestsellers más grandes de la literatura latinoamericana desde el interior de la peor prisión de su país. Si eso no les prueba el poder absoluto de la literatura, no sé qué más podría. Sánchez nos decía: este relato no es para plantar amargura. Es una invitación a pensar en el futuro, para que nunca volvamos a olvidarnos de nuestra humanidad. Costa Rica nos regala el triunfo más inesperado. La República Dominicana nos da algo diferente. La historia de una familia, una dictadura y un escritor que ganó el premio más importante de la literatura en Estados Unidos. La República Dominicana, la isla Hispaniola, el primer lugar de América Latina donde llegó Colón. Un país de música, de color, de una historia densa y compleja, y de un escritor que representó esta historia en el escenario literario más grande del mundo. El libro que elegí es La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, del autor Junot Díaz, publicado en 2007. Junot Díaz nació en Santo Domingo y emigró con su familia a Nueva Jersey cuando tenía 6 años. Creció entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Y de esa tensión nació una de las novelas más originales del siglo XXI. Oscar Wilde es un joven dominicano-americano, gordo, nerd, obsesionado con los cómics y la ciencia ficción. Un hombre que no encajaba en ninguna parte, y a través de su historia y la de su familia, Díaz nos cuenta la historia de la dictadura de Trujillo, uno de los regímenes más brutales del siglo XX en América Latina, con un lenguaje que mezcla español e inglés, referencias a Star Wars y al Senado romano, y con notas al pie de página que son casi tan importantes como la novela misma.
En 2008, La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde ganó el premio Pulitzer de ficción, uno de los premios literarios más importantes del mundo. Junot Díaz se convirtió en uno de los pocos escritores latinos en alcanzar ese honor, y lo hizo escribiendo en Spanglish sobre un nerd dominicano que nunca pudo encontrar el amor, porque la gran literatura no necesita héroes perfectos, necesita la verdad. Díaz nos decía: los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Los que sí lo recuerdan están condenados a observar cómo otros lo repiten. República Dominicana nos da la memoria de la dictadura. Panamá, el último país de este viaje, nos habla de la injusticia diferente, la del canal que dividió a un país en dos mundos. Panamá, el país que divide y une dos océanos. El país que fue literalmente cortado por el medio para que el resto del mundo pudiese navegar más rápido. Y ese canal, esa maravilla de ingeniería, fue también una herida profunda en el alma panameña, porque durante décadas la zona del canal fue territorio estadounidense en el corazón de Panamá, con sus propias leyes, su propia moneda, su propia segregación racial. El libro que define a Panamá es Gamboa Road Gang, del autor Joaquín Beleño, publicado en 1960, y ganó el premio de literatura Ricardo Miró, el premio literario más importante de Panamá. La novela cuenta la historia de Atá, un joven panameño que no es gringo, no es panameño puro, no es blanco, no es negro, que vive en el limbo de una sociedad dividida por la raza y el poder. Beleño retrata con una honestidad brutal el racismo, la humillación y la injusticia que sufrieron los panameños dentro de su propio territorio. Un país dentro de otro país, una frontera invisible pero infranqueable. Y lo extraordinario es que este libro logró lo que ningún discurso político había logrado: hacer que los panameños sintieran en carne propia lo que significaba vivir así. Y esa conciencia y esa indignación fue parte del camino que llevó al canal de vuelta a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999. La literatura no solo cuenta la historia, a veces la cambia. Beleño nos decía: no era gringo, no era panameño, no era blanco, no era negro, era simplemente Atá, un hombre atrapado entre dos mundos que ninguno reclamaba como suyo. Entonces, 5 países más, 5 libros que nos enseñan sobre ellos. Guatemala nos recuerda con el señor presidente de Miguel Ángel Asturias que el silencio impuesto por el miedo siempre termina siendo roto por una sola voz valiente. Ecuador nos sacude con Huasipungo de Jorge Icaza y nos obliga a mirar lo que preferimos no ver, la injusticia que vive escondida en nuestra propia tierra. Costa Rica nos regala con La isla de los hombres solos de José León Sánchez, la prueba más extraordinaria del poder de la literatura. Un hombre inocente que aprendió a leer y a escribir en prisión y escribió uno de los libros más grandes de América Latina. República Dominicana nos entrega con La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, de Junot Díaz, la memoria de una dictadura contada con humor, con dolor y con una honestidad que ganó el premio Pulitzer. Y Panamá nos cierra el viaje con Gamboa Road Gang de Joaquín Beleño, recordándonos que hay fronteras invisibles que solo la literatura tiene el poder de cruzar. Y con esto, 15 libros en total. Pero antes de despedirnos, quiero cumplir la promesa que les hice al principio. Les dije que al trabajar en este último episodio, noté algo que tienen en común todos los libros de esta serie, los 15. No es el idioma, no es el género literario, no es la época, es esto. Todos, absolutamente todos, fueron escritos por alguien que se negó a callar. Rulfo, que habló de los muertos cuando nadie lo escuchaba. Cortázar, que rompió las reglas de cómo se cuenta una historia.
Teresa de la Parra, que publicó en París porque en Venezuela no la dejaban. Vargas Llosa, cuyo libro quemaron en una hoguera y siguió escribiendo. Isabel Allende, que convirtió una carta a su abuelo moribundo en una novela. Asturias, que esperó 13 años para poder publicar su verdad. Y Casa, que hizo sentir incómodo al poder. Y José León Sánchez, que escribió cajetillas de cigarrillos desde el interior de una prisión en donde estaba siendo inocente. 15 escritores, 15 actos de valentía, 15 libros que le dijeron a su tiempo, esto tiene que ser dicho. Y yo creo de todo corazón que por eso seguimos leyéndolos, porque la cobardía envejece, la valentía no. Gracias por haber hecho este viaje conmigo. Ha sido uno de los proyectos más hermosos que hemos hecho en Fayriam. Disculpen si he sonado un poco extraña, tengo un poco de gripe, pero bueno, aquí vamos y aquí seguimos. ¿Cuál de estos 15 libros está ahora en tu lista de lectura? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerlos. Y si quieres encontrar alguno de estos libros en excelente estado, te espero en fayriam.co, mi librería en línea de libros usados seleccionados con cuidado, listos para comenzar su propia historia contigo. Los espero la semana entrante. Gracias por estar aquí, gracias por leer, gracias por construir sueños, una página a la vez. Fayriam contigo siempre y que tengan un lindo día.